Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Marta Pérez Ruiz, soy residente de primer año de aparato digestivo en el Hospital Costa del Sol y hoy os vengo a hablar sobre la hepatitis autoinmune. En primer lugar, hablaremos sobre la epidemiología y la etiopatogenia, daremos unas pinceladas sobre la clasificación serológica de la hepatitis autoinmune, cómo se presenta, el algoritmo diagnóstico que tendremos que llevar a cabo y finalmente el tratamiento y seguimiento. Para terminar de afianzar estos conceptos, realizaremos un caso clínico y llegaremos a unas conclusiones finales. Como ya sabemos, la prevalencia de la hepatitis autoinmune es de unos 16-18 casos por 100.000 habitantes en Europa. Existen distintos fenotipos clínicos y según la zona geográfica podremos ver que incluso esta prevalencia estará aumentada, como en zonas de Alaska o de Nueva Zelanda. Normalmente se suele presentar en mujeres de unos 40 a 60 años de edad. Sin embargo, no quiere decir esto que también se pueda presentar en hombres o en niños. La etiología de la hepatitis autoinmune es desconocida. Se sabe que ciertos factores ambientales como virus, fármacos o síndrome autoinmune pueden provocar en un huésped susceptible genéticamente una cascada de linfocitos T citotóxicos, los cuales tengan como target principal antígenos hepáticos y que esto pueda provocar a largo plazo necroinflamación y fibrosis hepática. Aquí tenemos la clasificación serológica de la hepatitis autoinmune. El tipo más frecuente es el tipo 1 y como veis se suele dar más en mujeres y suele debutar a cualquier edad. La respuesta al tratamiento suele ser buena, en contraposición a la hepatitis autoinmune de tipo 2, en la que se suele presentar en niños o en adultos jóvenes y la cual tiene una presentación mucho más grave y aguda, siendo la respuesta al tratamiento escasa y teniendo altas recidivas. ¿Cómo se va a presentar la hepatitis autoinmune a nivel clínico? Pues bien, debemos de saber que la mayoría de los pacientes van a presentar un debut larvado. El paciente nos contará que se encuentra cansado, que se encuentra más débil de lo habitual, que ha perdido peso o apetito, o incluso puede estar asintomático. Será aquí cuando el control analítico nos servirá de gran ayuda, puesto que nos orientará al diagnóstico. Normalmente se produce una alteración del perfil hepatobiliar, sobre todo con un patrón de citolisis, aumentándose la aminotransferasa. Es menos frecuente, pero también es posible que se produzca un patrón de colestasis. Siempre deberemos realizar diagnóstico diferencial en este caso con procesos obstructivos de la vía biliar y otras patologías. También podremos ver aumentada la inmunoglobulina y esto no suele pasar en todos los pacientes, pero cuando ocurre suele ser más frecuente que aumente la IgG y que sea más específica. Por otro lado, vamos a tener una minoría de pacientes que tengan un debut agudo, pudiendo llegar a presentarse como hepatitis fulminante. Como hemos dicho, es una pequeña proporción de los pacientes en total, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, puesto que deberá iniciarse el tratamiento de manera bastante precoz. El diagnóstico de la hepatitis autoinmune siempre se deberá realizar basado tanto en los síntomas como en la positividad para autoanticuerpos y en las características de la histología hepática. En los años 90, un grupo de expertos internacional reunió una serie de parámetros para estandarizar el diagnóstico de la hepatitis autoinmune. Se fueron revisando con los años y finalmente en 2008 se obtuvo este score simplificado diagnóstico que se puede llevar a cabo en la práctica clínica y en pacientes individualizados. Como vemos, este score diagnóstico se basa en distintos parámetros de autoanticuerpos, de inmunoglobulina y de histología hepática. Como ya comentaremos a continuación,
La biopsia hepática es fundamental para el diagnóstico de la hepatitis autoinmune y, por otro lado, tendremos también que excluir otras causas de hepatitis como pueden ser los virus hepatotropos. Mediante este sistema de puntuación llegaremos a un score total y, como vemos, un score superior a 7 nos dará el diagnóstico de hepatitis autoinmune definitiva y un score superior a 6 de hepatitis autoinmune probable. Como hemos dicho, la biopsia hepática es fundamental para el diagnóstico de la hepatitis autoinmune. Es la que nos proporciona el estudio inicial del grado de inflamación y de fibrosis a nivel histológico, nos permite el diagnóstico diferencial con otras entidades y evalúa la respuesta al tratamiento. Es fundamental, sobre todo, puesto que hay algunas hepatitis autoinmunes que son seronegativas en una proporción no despreciable de hasta el 20%. Debemos de saber que, pese a que la biopsia es una herramienta fundamental para el diagnóstico, no se han identificado lesiones patognomónicas de hepatitis autoinmune como tal, sino que hemos descrito ciertas lesiones como típicas, compatibles y atípicas, lo que nos dará una puntuación en el score diagnóstico simplificado de cara a la probabilidad de hepatitis autoinmune. Este es el algoritmo diagnóstico que nos propone la Asociación Europea. En el caso de una sospecha alta de hepatitis autoinmune descartada otras posibles causas, solicitaremos un panel de autoinmunidad. En el caso de positividad para cualquiera de estos autoanticuerpos, tendremos como probable diagnóstico la hepatitis autoinmune, por lo que estará indicada la biopsia hepática. En caso de negatividad, pero que aún así persista la sospecha alta de hepatitis autoinmune debido a los distintos síntomas que presenta el paciente, estará indicado repetir el análisis de laboratorio, por dos razones. La primera es porque los autoanticuerpos no tienen por qué positivizar desde el debut de la enfermedad. Se pueden ver negativos al inicio y positivizar a posteriori. En segundo lugar, se debe a que el screening para hepatitis autoinmune va a incluir ciertos autoanticuerpos, pero no va a incluir otros autoanticuerpos menos frecuentes y menos específicos de esta enfermedad, como son los PANCA o los antimicrosomales, que deberemos incluir en el segundo análisis de laboratorio. En caso de positividad, estaremos de nuevo ante la situación de hepatitis autoinmune probable y estará indicada la biopsia hepática. En caso de negatividad, deberemos plantearnos otros diagnósticos alternativos o incluso que nos encontremos ante la posibilidad de una hepatitis autoinmune seronegativa que, como ya sabemos, puede llegar a presentarse en hasta el 20% de los casos. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento? Pues bien, vamos a tener como objetivos principales la inducción de la remisión completa de la hepatitis autoinmune, con el objetivo principal de evitar la progresión hacia estadios más avanzados de la enfermedad, en los cuales las lesiones pueden ser irreversibles. ¿Cuándo deberemos iniciar el tratamiento? Pues bien, el tratamiento va a depender de la severidad de los síntomas del paciente, los parámetros analíticos e histológicos y los signos de deterioro de la función hepática. Normalmente, en aquellos pacientes en los que haya cirrosis previa o el debut sea grave, se deberá iniciar el tratamiento. Aquí tenemos las indicaciones de tratamiento que nos propone la Sociedad Americana, que las vamos a dividir en absoluta y en relativa. Como vemos y hemos dicho anteriormente, vamos a tener en cuenta la alteración y el aumento de la aminotransferasa e inmunoglobulina y también la histología que nos proporciona la biopsia hepática, caracterizándose ciertas lesiones que van a ser más típicas de
de hepatitis autoinmune. Las indicaciones relativas van a ser ciertos síntomas que van a ser incapacitantes, como pueden ser la astenia severa o la artralgia, y otra serie de lesiones histológicas y concentraciones distintas a las que hemos nombrado anteriormente de aminotransferasa e inmunoglobulina. Como hemos dicho, en aquellos casos en los que la presentación de la hepatitis autoinmune sea grave o los síntomas sean muy incapacitantes o los niveles de aminotransferasa sean muy elevados, estará muy clara la decisión de inicio de tratamiento. Sin embargo, hay más controversia en el inicio de terapia inmunosupresora en aquellos pacientes que presentan unos síntomas leves o moderados. En este caso, como ya habíamos comentado anteriormente, la biopsia hepática va a ser imprescindible, puesto que nos va a caracterizar las lesiones a nivel histológico y nos van a proporcionar los datos suficientes como para iniciar terapia inmunosupresora. Es por ello que, como hemos dicho anteriormente, siempre vamos a individualizar cada caso y a tener en cuenta distintos parámetros, tanto clínicos como analíticos como histológicos. El tratamiento de la hepatitis autoinmune consta de dos fases. La primera es la de la inducción. Debemos recalcar, y esto es fundamental, que se debe realizar la biopsia hepática siempre previamente al inicio de terapia inmunosupresora. Como hemos dicho anteriormente, la biopsia hepática es una herramienta fundamental para caracterizar las lesiones a nivel histológico y nos va a ayudar a largo plazo a evaluar la respuesta del paciente al tratamiento. Si iniciáramos tratamiento con corticoides y acetoprina de forma previa a la toma de biopsia, se podrían modificar las lesiones a nivel hepático y que la biopsia no fuera útil para posteriori evaluar la respuesta al tratamiento. Esto no quiere decir que no podamos iniciar inmediatamente después de la toma de biopsia la corticoterapia. Por tanto, no debemos esperar al resultado de la biopsia hepática. Simplemente, si por ejemplo un paciente debuta con una hepatitis fulminante y por tanto tiene indicación de inicio de tratamiento, lo que debemos hacer es realizar la toma de biopsia e inmediatamente después iniciar corticoterapia, siempre que el score diagnóstico nos indique una hepatitis autoinmune definitiva o probable. En este caso iniciaríamos corticoterapia y en un tiempo relativo recibiríamos los resultados y confirmaríamos el diagnóstico de sospecha inicial. Una vez aclarado esto, como estábamos diciendo anteriormente, la primera fase es la de la inducción. Va a consistir en un inicio con prednisona oral, que va a ser la dosis de entre unos 0,5 a 1 miligramo por kilo de peso al día. Si tomamos un paciente ejemplo con un peso promedio de unos 60 kilos, iniciaremos las 2 primeras semanas con prednisona de unos 60 miligramos al día, la segunda semana de unos 50 miligramos al día. La idea es hacer una retirada progresiva de los corticoides hasta mantener una dosis de unos 10 miligramos al día. Como vemos también en el esquema, iniciaríamos con la acetoprina a partir de la tercera semana. Esto se debe a que la acetoprina puede producir un aumento de la aminotransferasa. Y debemos de saber que uno de los parámetros que utilizamos para evaluar la respuesta del tratamiento es el hecho de que disminuya la aminotransferasa. Por tanto, se realiza esta estrategia terapéutica en la que iniciamos primero con prednisona, se produce una inducción rápida y una remisión bioquímica que llamamos, y a posteriori, a partir de la tercera semana, añadimos la acetoprina. Por lo que si vemos que hasta este momento la tendencia era a disminuir la aminotransferasa y al añadir la acetoprina vemos que quizás aumentan relativamente, podremos identificar a este fármaco como el principal causante. La acetoprina la iniciaremos a partir de la tercera semana a una dosis de 50 miligramos al día e iremos aumentando hasta 100 miligramos al día, que esta será la dosis de mantenimiento.
Por tanto, así llegamos a la fase de mantenimiento. En esta fase, que será a partir de la 10ª semana, tendremos una dosis mínima de prednisona de unos 10 miligramos al día, junto con una dosis de acetoprina de unos 100 miligramos al día. Vamos a intentar disminuir de forma progresiva hasta la supresión total la prednisona. Habrá algunos pacientes que no toleren la disminución de la dosis de prednisona y debamos mantener una dosis mínima, pero mantenerla de corticoides orales, y mantendremos los 100 miligramos de acetoprina al día. ¿Cómo evaluaremos la respuesta al tratamiento? Pues bien, debemos de tener dos conceptos claros en cuanto a la remisión. Vamos a tener una remisión de tipo bioquímico, que en este caso, como su nombre indica, va a ser la normalización de las transaminasas y de la inmunoglobulina. Y esta remisión se va a producir de forma bastante precoz. En torno al primer, segundo y tercer mes de tratamiento ya podremos observar esta normalización de la transaminasa. Esto no quiere decir que se haya producido ya una remisión a nivel histológico, pues como vemos en pantalla, esta se suele producir a partir del 6º mes, incluso hasta al año de tratamiento no se produce. Es por ello que es fundamental tener claro que pese a una remisión bioquímica que podamos ver precozmente, debemos de saber que todavía no tiene por qué haberse producido una remisión a nivel histológico, por lo que deberemos mantener el tratamiento. Las recomendaciones de duración de tratamiento suelen ser de unos 3 años desde el inicio del mismo y de 2 años tras la objetivación de remisión bioquímica. El tipo de respuesta al tratamiento, como hemos ido nombrando anteriormente, podrá ser completa, en la que veremos tanto que a nivel de síntomas como a nivel analítico como histológico se va a producir una normalización. Podemos tener una respuesta incompleta, que como su nombre indica va a ser una mejoría parcial de estos 3 parámetros. Un fracaso, que puede ser un empeoramiento, y una intolerancia, que será pues la aparición de efectos secundarios de aquellos fármacos que hayamos utilizado durante el tratamiento, que nos obligan a retirar los mismos de cara al beneficio del paciente. Habrá ciertos factores predisponentes al fracaso, que pueden ser sobre todo la cirrosis establecida, edades tempranas de debut o una larga evolución sin tratamiento, un debut agudo o ciertos haplotipos que nos indicarán una mayor probabilidad de fracaso. Por último, podremos tener como última fase de tratamiento, aunque no suele ser lo habitual, lo que se conoce como la finalización del tratamiento. En este caso, nos lo plantearemos, como hemos dicho anteriormente, en aquellos pacientes con una remisión bioquímica que haya durado más de 2 años. Nos lo plantearemos y, por tanto, como ya hemos comentado en varias ocasiones anteriormente, realizaremos una biopsia hepática para evaluar la respuesta al tratamiento. En caso de ausencia de signos de hepatitis autoinmune, se podrá finalizar el tratamiento siempre y cuando tengamos una estrecha monitorización. En caso de que haya lesiones que nos indiquen que todavía la hepatitis autoinmune se encuentra en actividad, estará indicado la continuación del tratamiento, y debemos saber que en la mayoría de los pacientes este será el caso, por lo que tendrán una terapia de mantenimiento de por vida. En caso de los pacientes que decidamos que se retira el tratamiento, puesto que no se evidencian lesiones a nivel histológico, hemos dicho que se debe realizar una estrecha monitorización, puesto que el porcentaje de recidiva en el primer año es muy elevado, de hasta el 90%. Es por ello que se recomienda monitorizar cada 3 meses durante el primer año y después cada 6 meses.
En caso de que se produzcan recidivas, deberemos iniciar de nuevo el tratamiento utilizando las mismas fases que hemos nombrado anteriormente. En este caso sería una fase de reinducción y a continuación una fase de mantenimiento. En caso de recidiva, será importante medir, si no se ha hecho previamente por protocolo, la actividad enzimática de la tiopuril metiltransferasa, la cual nos puede indicar, en caso de que esté disminuida, una pobre respuesta al fármaco de la acetoprina. ¿Qué líneas de tratamiento tenemos, aparte de las nombradas anteriormente? Pues bien, tenemos una primera línea, que es la budesonida, que solo se va a poder utilizar en pacientes naïf, no cirróticos, puesto que la budesonida va a tener un metabolismo hepático de hasta el 90%, en los que veamos que hay alto riesgo de efectos secundarios a corticoterapia. Como segunda línea vamos a tener micofenolato de mofetilo, que se utilizará en aquellos pacientes en los que la actividad enzimática de la TPMT sea deficitaria o tenga bajos niveles, o si se ha producido un fracaso de la primera línea con acetoprina. Debemos de saber que ciertos pacientes van a necesitar trasplante hepático. Solo el 4% de los trasplantes hepáticos se van a deber a hepatitis autoinmune, y si reflexionamos, el objetivo principal del tratamiento de la hepatitis autoinmune es inducir la remisión y evitar la progresión a estadios avanzados, por lo que finalmente el objetivo principal del tratamiento es evitar el trasplante hepático. Sin embargo, habrá indicaciones absolutas en las que se deberá llevar a cabo. Estos casos van a ser la hepatitis autoinmune fulminante, en la que la corticoterapia a dosis alta durante 2 semanas no sea efectiva, cirrosis descompensada con un MER superior al 15 y casos de hepatocarcinoma. A continuación vamos a presentar un caso clínico. Se trata de una mujer de 77 años de edad, sin factores de riesgo cardiovascular y en seguimiento por el servicio de aparato digestivo por diarrea crónica, diverticulosis e intolerancia a la lactosa. Desde hace un mes aproximadamente, la paciente presenta un síndrome constitucional con pérdida de apetito, pérdida de 10 kilos de peso y orinas colúricas. Acude a su médico de atención primaria y este, debido a los síntomas, decide realizar un control analítico. Como vemos, mediante el control analítico podemos objetivar una alteración del perfil hepatobiliar con un patrón de citolisis y de colestasis y una hiperbilirrubinemia a expensas de la directa, junto con un aumento de la inmunoglobulina G y la IgM. Por estos hallazgos, el médico de atención primaria remite a la paciente al servicio de urgencias para tramitar el ingreso. A la exploración presenta un buen estado general, ictericia y ningún hallazgo de interés añadido. Una vez tramitado el ingreso, se realizaron las pruebas complementarias pertinentes. No se objetivaron hallazgos de interés en la radiografía de tórax y de abdomen. En el TAC se objetivó un cambio de calibre de la tercera porción duodenal. Y teniendo en cuenta el patrón de colestasis y la hiperbilirrubinemia, se sospechaba como principal diagnóstico un proceso obstructivo de la vía biliar. Para sorpresa de los clínicos, en la endoscopia digestiva alta no se objetivaron procesos obstructivos de la vía biliar, por lo que se descartaron. La serología para virus hepatotropos también fue negativa, por lo que, excluidas otras posibles causas, se decidió solicitar el panel de autoinmunidad. Como podemos ver, la titularidad para anticuerpos antinucleares fue positiva y presentaron un patrón nuclear homogéneo. Una vez orientada la sospecha diagnóstica hacia hepatitis autoinmune,
Podemos llevar a cabo y aplicar el score diagnóstico simplificado. En primer lugar, vamos a tener en cuenta la titularidad alta de los anticuerpos antinucleares, sumando en este caso 2 puntos al score total. Tendremos en cuenta también la alteración de la inmunoglobulina, sumando en total 2 puntos. Y vamos a tener en cuenta la serología negativa para virus hepatotropos, sumando otros 2 puntos al score total, obteniendo un score de 6 puntos, lo que nos indicaría una hepatitis autoinmune probable. Una vez tenemos el score diagnóstico simplificado de mayor de 6, por tanto hepatitis autoinmune probable, nos plantearemos la realización de biopsia hepática. En este caso, el diagnóstico anatomopatológico resultó ser en lesiones típicas de hepatitis autoinmune, por lo que al score total nos sumó otros 2 puntos, siendo un total score de 8 puntos y por tanto dándonos el diagnóstico de hepatitis autoinmune definitiva. Una vez hemos repasado el algoritmo diagnóstico, en este caso clínico, vamos a repasar si estaría indicado el tratamiento. En este caso, teniendo en cuenta los niveles de aminotransferasa, de inmunoglobulina, los datos histológicos proporcionados por la biopsia hepática y los síntomas de la paciente, estaría indicado el tratamiento inmunosupresor. Como hemos dicho, iniciaríamos primero una fase de inducción y posteriormente de mantenimiento. Como vemos, después de 2 meses de tratamiento, la paciente presentó una mejoría clínica evidente y también se vio que a nivel analítico se produjo una normalización de prácticamente todos los parámetros. Aquí estaríamos ante una remisión bioquímica, como hemos dicho anteriormente, y en este caso no deberíamos de suprimir el tratamiento, puesto que ya hemos dicho anteriormente que la remisión histológica no se produce hasta los 6-12 meses de inicio de tratamiento. Aquí presentamos las conclusiones finales de esta sesión. En primer lugar, ya sabemos que la presentación clínica de la hepatitis autoinmune es variable, por lo que siempre deberemos tener en cuenta tanto síntomas como parámetros analíticos como panel de autoinmunidad e histología de cara al diagnóstico. Debemos de saber que hasta el 20% de la hepatitis autoinmune son seronegativas y por tanto, entre otras razones, la biopsia es fundamental de cara al diagnóstico de la hepatitis autoinmune, no presentando lesiones patognomónicas como tal. En la práctica clínica sabemos que el score diagnóstico simplificado es muy útil de cara a individualizar a cada paciente. También sabemos que el tratamiento inmunosupresor es obligado en aquella hepatitis de presentación grave, puesto que mejora muy significativamente el pronóstico. En aquellas formas leves o moderadas, la decisión de tratar al paciente será individualizada. El objetivo del tratamiento va a ser siempre la respuesta completa y va a consistir en una fase de inducción y una fase de mantenimiento. De cara a la decisión de suprimir el tratamiento, siempre se deberá individualizar a cada paciente y en caso de que se decida, se deberá monitorizar estrechamente al paciente por la alta tasa de recidiva. Como hemos visto, hay distintas terapias de segunda línea con escasos estudios y el fármaco utilizado más frecuentemente es el micofenolato de mofetilo. Esta es la bibliografía que hemos usado para la sesión. Y nada, muchas gracias por su atención y un saludo.